Hey Ritmers, ¿cómo están? Yo soy Jamemir y hoy estamos en un evento de HP. Hoy nos van a estar presentando su nueva impresora y esta impresora tiene algo bastante importante. Es un multifuncional, el multifuncional más pequeño que tienen hasta ahorita, y lo maravilloso es que es una impresora muy delgadita, no es tan grande como nos esperaríamos. Ya no tenemos ese escáner gigantesco, la plancha donde teníamos que poner esa hoja, ya la podemos pasar por una cosa muy extrañita que tenemos por ahí, ya lo estaremos viendo, ya nos estarán explicando qué es eso. Y esta es la impresora Advantage 3775 y pues vamos a verla. Les presento el lanzamiento de nuestra HP DeskJet Ink Advantage. La todo en uno más pequeña del mundo es la DeskJet 3775. Este producto es la más pequeña del mundo, de la todo en uno, es la mitad del tamaño de un producto convencional. Y además tiene toda la solución de HP para impresión móvil, que más adelante les voy a platicar las diferentes tecnologías que HP está teniendo en el mercado. Y se une a nuestro portafolio Ink Advantage, donde es la tecnología de cartuchos de inyección de tinta, que son súper económicos. Les voy a platicar un poco el enfoque de este producto y por qué está diseñada de esta manera. Primero, está diseñada para todos los millennials, o también, bueno, para los que se sienten millennials. Y pues bueno, los millennials sabemos que están cambiando el mundo, lo están revolucionando. Ellos usan todo tipo de tecnología y quieren controlar esa tecnología. La movilidad no solo es parte de su vida, es su vida. Y en una impresora lo que quiere un millennial es que su impresora se acomode a su estilo de vida, se acomode a sus espacios y sobre todo que sea muy accesible. Por eso HP en este caso está reinventando un producto súper innovador, enfocando en estas nuevas generaciones y enfocándolo en innovación, en que sea pequeño o en el tamaño y sobre todo en impresión móvil. Dentro del diseño va a venir color azul, que este es el primer lanzamiento, pero más adelante en diferentes estaciones estaremos lanzando diferentes colores, como es el rojo, morado y el color verde aqua, que estarán viendo aquí más o menos en algunas señalizaciones. Con estos colores llama mucho la atención en el mercado, es lo que están buscando también los millennials. Y también algo muy importante es que tiene todas las soluciones móviles para poder imprimir desde cualquier dispositivo móvil, no importa la marca. Sobre soluciones de HP en impresión móvil, HP está invirtiendo en este tipo de soluciones, ya que creemos que el futuro y las generaciones nuevas tienden a imprimir solamente de esta forma. Y bueno, la primera solución es Wi-Fi Direct, que es la que está imprimiendo Lorea. Conectamos el dispositivo móvil con la impresora, imprimimos directo. Segundo, es la aplicación HP All-in-One Remote. El que no la tenga lo invito a bajarla. Es una aplicación donde podemos controlar la impresora desde la aplicación, desde niveles de tinta. Podemos mandar, escanear, copiar o imprimir muy fácilmente y simplemente se conecta dentro de la aplicación mediante Wi-Fi también. Tercera solución, tenemos HP ePrint. Con ePrint lo que hacemos es, se genera una dirección de correo electrónico única en la impresora, donde podemos configurarla y podemos mandar a imprimir sin estar cerca de la impresora, simplemente estando conectados a alguna red y poderlas imprimir en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, si estamos en China, podemos mandar a imprimir mandando un correo electrónico, adjuntando el archivo y lo imprimimos. En cuestiones de seguridad también se puede controlar una contraseña. Al llegar a la impresora aceptamos el archivo o no poner contraseña e imprimirlo desde cualquier parte del mundo. Y la cuarta solución es AirPrint, que es la solución para poder imprimir de cualquier dispositivo Apple, teléfono o tablet. Esta impresora tiene el nuevo HP Scroll Scan, que es una barra de escáner que está en la parte de arriba de nuestra impresora. El escáner es muy innovador, muy delgado, es nuevo y el escáner se usa de mejor manera con la aplicación HP All-in-One Remote. Simplemente bueno, se mete la hoja y mandamos a imprimir desde la aplicación y es muy fácil. Bueno, el producto tiene un modo silencioso. Realmente ahorita imprimimos, escaneamos, no escucharon nada. Es muy silencioso, es muy cómoda para usar en la casa, ya no hace ese ruido que hacía hace algunos años. También podemos ponerla en algún lugar donde haya más personas sin incomodar. Segundo, tiene la barrera HP Scroll Scan, que es la barrera de escaneo y copiado rápido, que tenemos aquí en la parte que les expliqué. También tenemos una bandeja de entrada de 60 hojas, que para el tamaño del producto es súper bueno.
Tenemos una pantalla LCD fácil uso con botones para poder manipular todo tipo de impresión, copiado o escaneo. También tenemos la tecnología Wi-Fi Direct, que es la tecnología que usamos para imprimir la foto con conexión directa a Wi-Fi. No hay necesidad de conectarnos a internet, simplemente es Wi-Fi entre el dispositivo móvil, sea tablet o teléfono y la impresora. Súper fácil. Y tenemos una bandeja de salida de hasta 25 horas. Bueno, también les voy a platicar, imprime hasta 8 páginas por minuto en color negro, 5.5 páginas por minuto a color. Y bueno, este producto también se une a nuestra familia Ink Advantage. Ink Advantage es la tecnología de HP, donde nuestros cartuchos de inyección de tinta son súper económicos, y esta impresora, la más pequeña del mundo, solamente va a usar 2 cartuchos, color negro y color tricolor. El coche de los cartuchos es muy económico y podemos imprimir solamente con un cartucho, no hay necesidad de tener los dos al mismo tiempo para imprimir. Y si tenemos el color solamente el negro, imprimimos perfectamente sin necesidad de tener el tricolor. Y si tenemos el tricolor, imprimimos a color. Y si queremos a color negro, va a ser una escala en grises, no va a ser el color tan nítido negro como un cartucho original, pero vamos a tener una solución de emergencia al no tener en ese momento el cartucho negro, ¿no? Esto es un gran diferenciador que HP tiene en el mercado.